La radio de la Asamblea Nacional. Tu radio. Usted escucha Voces en Acción, la esencia de la información. Con nuestros invitados, ponemos el punto sobre la I. Son ya las 7 de la mañana con 2 minutos, momento de empezar el espacio de las entrevistas en Voces en Acción, la esencia de la información. Queremos agradecer, está conectado con nosotros a través del Zoom, el economista Po Chun Lee, con quien vamos a hacer un análisis de lo que ha ocurrido durante este año 2022 en nuestro país en materia económica. Ante su saludo, economista, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido a los micrófonos de la radio. Muy buenos días, Maritza. Un saludo afectuoso a toda la audiencia que nos escucha y siempre atentos a sus preguntas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Cerramos un año 2022 que se registra un acuerdo que se concreta con el Fondo Monetario Internacional, una proforma presupuestaria para el próximo año que fue observada por el Pleno de la Asamblea Nacional, un paro que de acuerdo al gobierno nacional generó gran impacto negativo en la economía. ¿Cómo se valora durante este 2022 desde su mirada a la economía, al manejo económico del Ecuador? Ha sido un año complicado porque no solo son los eventos que usted habla, sino también a nivel internacional. Estamos hablando que estamos recuperándonos de una pandemia. La otra es que hubo la guerra de Ucrania, que también afectó a la inflación a nivel mundial. Si hablamos de la inversión a nivel mundial, o sea, no sé por qué queremos una ley de inversiones si es que no se da el contexto, pero de que hay que tenerla, hay que tenerla. Ahorita todo el mundo está comprando bonos del Tesoro de Estados Unidos a unos intereses más altos, que es 100% seguro. Entonces no hay un incentivo para que el mundo, los inversores mundiales, pongan su dinero a invertir. Entonces también nos afecta eso, ¿no? La inflación alta a nivel mundial, en nuestro caso no, porque estamos dolarizados. Sin embargo, también implica que las tasas de interés a nivel mundial son más altas. El riesgo país, por ejemplo, si vamos a eso, estamos en 1800, en parte será el paro indígena. Eh, entonces hay muchos factores que al final, si hablamos qué va a pasar este año, se proyecta o se quiere cerrar con un crecimiento de 2.7. Sin embargo, la inflación es 3.6. Si pone estas dos, el crecimiento real sería negativo, ¿no? Y esa es la complicación, es a no sé a dónde vamos, ¿no? Si queremos hablar ya de lo que le sucede al ciudadano de a pie, lo que le afecta a ellos es esta reducción de la pobreza que no se ha visto dramáticamente y también el empleo, ¿no? Seguimos con esta estadística de que 7 de 10 no tiene un empleo formal, no tiene o le gustaría trabajar más. Entonces, ese es un año complicado, ojalá esperemos que se mejore, hay buenas señales, el precio del petróleo sigue alto, ese es un tercio del uh, presupuesto general del Estado. Si hablamos de gestión, me gustaría más saber el número de ejecución de ese presupuesto del año, de que subió. Una gran noticia también es que uh, han roto récords en lo que es recaudación tributaria. Entonces, de qué plata sí hay, plata falta o plata por gestión es ya debatible. Pero lo que se Entonces, hay discutía, todos esos factores. pero lo que se discutía al menos en el Parlamento ecuatoriano cuando se analizaba la reforma para el próximo año, que lo decíamos al inicio de esta entrevista, fue observada por parte del Parlamento, es que son dineros que no se han observado en obras. Se hablaba incluso de la ejecución del presupuesto en cada uno de los ministerios, que era mínima, que en el global alcanzaba apenas el 50%. Así es, entonces ahí siempre se pregunta el ciudadano de que primero el precio del petróleo alto, impuestos, recaudación alta, pero ¿por qué vivo mal? ¿Pero ¿por qué no veo que la seguridad ha mejorado? ¿Por qué aún no hay medicinas en los hospitales? ¿Por qué aún vemos, por ejemplo, aún existe deserción en educación o no vemos que está recuperado o no vemos, por ejemplo, si es que existe un plan para darle internet a los jóvenes rurales que pueden estudiar? ¿Y por qué pasa Entonces, esto si hay una buena recaudación tributaria, si tenemos un precio del barril de petróleo adecuado? ¿Qué es lo que pasa? ¿Falta de inversión, falta de estrategia, falta de planificación?
Planificación tal vez no sé, yo creo que es ejecución. Bueno, usted puede tener muy buenos planes, pero si no ejecuta es como no hacer nada. Yo prefiero un plan mediocre, pero mejor ejecutado y vemos resultados, ¿no? Entonces, pero vemos cosas que sí se ven, ¿no? O sea, se está devolviendo o se está entregando fondos a los GATS, a los municipios, prefecturas, juntas parroquiales. En eso sí vemos tal vez que llegue a mejorar de alguna manera las obras, ejecución de obras, pero, o sea, en general, si es que lo vemos, ¿no? Hasta hablando solo del metro de Quito, es una tomadura de pelo esto de vaya a revisar las estaciones y se inauguró, realmente no se inauguró, ¿no? Se inaugura cuando la gente ya puede utilizar el transporte. Entonces, esas son, cuando hablamos de falta de gestión, de una ruta clara, que es cuando tiene dinero y no lo hace. Y ahorita también en Quito, si es que lo ve, está repavimentando, pero siempre lo hacen ya al final de su gestión, ¿no? Rebachando Entonces, en la mayoría de los casos, porque y- repavimentación son pocas. así es. Entonces, hablamos de que las obras parece que funcionan al final del periodo, porque hasta que digan que vamos a limpiar la casa, arreglar la casa, entonces ya pasaron los años, ¿no? Uno no va así, ¿no? Realmente el que va a gobernar ya tiene el plan, ya está hecho, tiene que dar esa señal, ¿no? Esto de los 100 minutos, 100 días que se iba a arreglar el país tampoco es verdad. De base, si es que hablamos para la economía, la inseguridad es lo que no permite que vengan esa inversión. Y si hablamos de inversión local, ni siquiera alguien que quiere emprender se arriesgaría, si es que no se resuelve este problema de las vacunas, por ejemplo, a ponerse un negocio, ¿no? Es para que le echen bala, le quemen el negocio, eh, es complicado. Economista, revisemos esos impactos que ha generado en la economía de nuestro país. Usted ya lo mencionaba, los externos, la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Cuánto ha impactado en la economía de nuestro país, principalmente esos productos que llegaban hasta estos países? Hay que pensar más en Rusia, ¿no? Antes básicamente exportaban más o menos 1.000 millones, la mayoría de esto era banano. Entonces, ese mercado ya se truncó. O lo están haciendo a través de China. China le paga a Ecuador a través de su pago y tal vez llegarán así los productos, ¿no? En el caso de Ucrania no había tanta exportación. Si hablamos de lo directo, ¿no? De lo indirecto, estamos hablando por ejemplo, debido a que hay una mayor inflación debido a esto, en el caso de la demanda de la Unión Europea por nuestros productos, ¿no? Atún, camarón, banano, también han bajado porque todo se volvió más caro. No tanto en Estados Unidos porque ellos imprimen el dólar, entonces, sin embargo, siempre ha habido una afectación, ¿no? Y a nivel mundial también la logística, ¿no? La otra que no hemos hablado también es China. China se ha cerrado todo este año por su política de cero COVID. Recién se está abriendo, entonces eso también ha afectado a la demanda, ¿no? Recién China está hablando de que no van a hacer controles de COVID a sus productos que importan, ¿no? Se acuerda que durante el año siempre había estos incidentes de que estaba contaminado nuestro camarón con COVID de alguna manera. Entonces, esto tal vez mejore ya desde el próximo año en el caso de China. Y en el caso de los productos que iban a Rusia, estábamos hablando de Rusia y Ucrania, las flores, el banano principalmente. Estamos como encaminados a mejorar la situación que al comienzo sí se dijo eran sectores que fueron gravemente golpeados acá en nuestro país. Sí, es que esto depende, es un problema político, ¿no? Lo que se ha demostrado Rusia con Ucrania es cuando dejaron exportar granos, por ejemplo, que es la mayoría de Ucrania son exportación de granos. Entonces, se puede hablar de eso, ¿no? Que la guerra es la guerra, pero no tratemos de afectar el comercio. Y en eso podría entrar. Pero es difícil porque nosotros hemos escogido de aliado a Estados Unidos, entonces vamos a seguir más o menos las directrices de Estados Unidos en la relación contra Rusia. Entonces siempre estamos del lado de que apoyen a Ucrania y Rusia es el enemigo aquí. ¿Qué tan difícil le resultó al Ecuador en materia económica enfrentar 18 días de paro, que ha sido uno de los puntos que el gobierno nacional ha posicionado o intentado posicionar como uno de los efectos más graves de este año en materia económica? Sí tiene que ver, porque estamos hablando
los efectos después del paro. Después del paro, a nivel internacional, Ecuador ya ha demostrado que cada 3 años tiene un paro indígena, ¿no? Que es evitable porque es cuestión de dialogar. ¿Qué es lo que sucedió? Es dialoguemos, tengamos esas mesas de diálogo, pero luego viene también esta sombra de que si usted no cumple, va a haber otro paro nacional el próximo año, posiblemente después de mayo, cuando ya se posesionen las nuevas autoridades seccionales, cuando ya sepamos cuál es el resultado de la consulta. Entonces, el próximo año estamos hablando que los primeros 6 meses aún hay mucha incertidumbre por estos dos eventos y por eso es que la economía no despuntaría hasta después de eso. Y de ahí están pendientes de esas reformas laborales, de la ley de inversiones que quiere el presidente. ¿Y esto cuánto generó en pérdidas en dinero al país? Directamente estaban hablando de ese paro, estaban hablando de entre 2 3 mil millones, pero indirectamente porque se dejó de hacer. ¿Y es así? Entonces, ¿Y es así tan real? ¿2.000, 3.000 millones de dólares? según los productores, ¿no? Porque ellos dijeron que porque no trabajaron, ellos dejaron de producir, dejaron de exportar, y se truncó todo eso. Y decían Entonces, que incluso es plata que ya no se podía recuperar. sí, eso es como dicen, la leche derramada, ¿no? Si es que no se pudo, ya no llore, pero eh, esa es la idea de esos paros, ¿no? De que directamente sí hubo una afectación, pero después de eso viene quién quiere invertir en este país, si es que esto sucede cada 3 años, calcúlele como parte de su costo en trabajar en este país, que va a haber un paro indígena que dura entre 2, 3 semanas. eh, entonces es eso, ¿no? Es incertidumbre. No le ayuda al país, créalo, ¿no? No creo que nadie estuvo a favor, ¿no? Mucha gente estuvo más a favor del diálogo, que era prevenible, díganle qué necesitan, entiendan, por ejemplo, la economía rural, entiendan que yo diría que el paro no es sobre la gasolina, ¿no? Sino son sobre esta inequidad, esta pobreza que existe entre ciertas poblaciones de la sierra, que tienen que ser escuchadas. ¿Y qué es lo que le significa a nuestro país este acuerdo que se concretó con el Fondo Monetario Internacional, los 700 millones de dólares que ya tienen que ser desembolsados si es que ya no se ha hecho en estos últimos días? Sí, implica que tendríamos más acceso a crédito de FMI, Banco Mundial y todo el conglomerado de ellos, FLAR, el BID, todo lo que esté asociado con el FMI. No solo termina ahí. En teoría también se puede acudir a banca privada porque tener el aval del FMI implica que tiene acceso a esta clase de créditos. La pregunta es, ¿queremos endeudarnos más? ¿Y para qué queremos ¿Y endeudarnos? podemos endeudarnos? Bueno, según la proforma tenemos un déficit, ¿no? Estamos pidiendo entre 3.000 a 6.000 millones, pero digo, aguantes un ratito porque depende de la ejecución. Si usted no ha ejecutado, se devuelve plata al erario, sino al Tesoro Nacional, y ahí sabemos si es que necesitamos ese dinero o no. Lamentablemente, si es que no se ejecuta presupuesto, vemos lo que vemos, estamos viviendo en los últimos años, ¿no? Que tenemos que esperar 3 meses para que nos den un pasaporte y sabemos que hay una X cantidad de pasaportes que debe entregar todos los años. Es un problema de gestión. Usted sabe que tiene que comprar ese papel especial, tiene que imprimir todo esto, sabe cuánto es el proceso. Entonces, al final, como seguíamos diciendo, es un problema de gestión lo que falta. Planificación ya existe, ¿no? Institucionalmente, si están estas instituciones, saben qué tienen que hacer. Otra cosa es que no llegue el dinero o quieren ejecutarlo. ¿Y qué tan difícil es aplicar esa gestión? Porque Es dicho así difícil. parecería que no es tan difícil. No es difícil si queremos hacerlo en la práctica, ¿no? Yo no sé por qué se demoran, porque a nivel institucional, todas las instituciones saben cuáles son sus objetivos. Nosotros que también estamos en la función pública como universidad, lo vivimos, ¿no? Nosotros nos dicen ya el próximo año qué quieres investigar, qué clases quieres dar, cuánto vas a necesitar para un proyecto de investigación, si es que te vas a alguna conferencia. Entonces ya hay el presupuesto. Pero a la hora de la hora es pedirle, a ver, ya me voy de conferencia, y no le compran el boleto, o sea, no se demoran, que dicen que se demora todo esto de que la subasta, que eh, hay que hacer todo este papeleo. Entonces, al final es un problema eso de ejecución, ¿no? Entonces, esta tramitología no ha mejorado
en ningún sector público, ¿no? ¿Y en inversión cómo estamos? En Inversión inversión estamos, en educación, bueno, en investigación, en toda la inversión que necesita el país, en infraestructura. en infraestructura para hablarse, ¿no? De las carreteras que tenemos. El año pasado 500 millones, este año van a subir a 800 más o menos. Pero otra vez, es la ejecución el problema, ¿no? El año pasado les dieron 500, a final del año no tenían ejecutado el 30%, desde septiembre en adelante quieren gastarse el 70%. Entonces es muy difícil trabajar así, y siempre que se quejan de que falta que les pase el dinero el ministerio o que cayó una licitación. Entonces estos problemas burocráticos que se interponen realmente a lo que quiere el ciudadano, ¿no? A mí no me importa cómo lo haga, yo quiero que me arregle la calle, ¿no? Yo no quiero caerme, quiero que me pongan electricidad, no quiero más cortes de agua o de luz, ¿no? O que haya racionamiento, y eso es lo que vivimos. Economista, con toda esta explicación que se ha desarrollado, con lo que hemos vivido en este año 2022 en materia económica, ¿qué es lo que se proyecta para el 2023? Usted decía que hay como ciertos indicadores que podrían dar luces a mejorar la economía en el próximo año. Las luces es que está implicado que las ventas y las exportaciones han aumentado, y eso ojalá se traduzca en mejor y mayor empleo. La recaudación de impuestos implica eso también, um, de que hay mayores ventas y o estamos utilizando mejor la mano de obra o realmente sí hay esta reactivación, ¿vale? Y esto tendríamos que verlo en estadísticas, en lo formal, si es que los afiliados están aumentando, no recuperándose de la prepandemia, sino aumentando más después de la pandemia. Porque sí estamos casi en ese número de la recuperación, de que los trabajos que se perdieron en la pandemia están ya casi copados, pero para la reactivación requiere de estos 250.000 empleos que se perdió formales, que aumente más de 250.000. Y eso sería, ¿no? Y hablar de otros proyectos, ¿no? El sector vivienda no se ha reactivado, que es otro de los motores pero eso implica también tener a largo plazo cómo quiere la gente pagar esto, ¿no? Porque comprar una casa no se puede hacer con un empleo que se Inestable. trunca en un año. Entonces implica estabilidad. um, y eso, más que nada, es esa ejecución del presupuesto del Estado. Créalo o no, en crisis o cuando está mala economía, el único que puede reactivarlo a través del gasto es el gobierno, y lo puede hacer más rápido que el resto, ¿no? Eh, y así había esto, ¿no? Usted ha oído estas teorías keynesianas de que necesita una cuadrilla que haga huecos y la otra cuadrilla tapa huecos. Economista, entonces el punto clave que aquí se necesita para el próximo año, entiendo, es que el gobierno ejecute el presupuesto. Ejecute el presupuesto, ¿sí? Es lo más simple. Usted me está pidiendo que el presupuesto general del Estado son 33.000 millones, ejecútelo todo, ¿no? Especialmente en inversión social, o sea, dinero que usted puede hacer obras, ¿sí? Porque la mayoría, 2/3 de eso, estamos hablando que se va a sueldos, ¿ya? 1/3 de eso será otros subsidios, ¿no? O sea, menos de 1/3 de eso será subsidios, y realmente para hacer obras quedará entre 5 a 10%. ¿Ya? Y eso implica que si usted quiere hacer obras, y eso hacen todos los gobiernos, es ir a pedir dinero prestado para un proyecto social. Y eso sí le prestan, y le prestan en muy buenas condiciones, pero hay que tener el plan. Entonces, quien sea que ejecute proyectos en cada ministerio tiene que decir: no tenemos plata, señor presidente, pero nos van a prestar, y esto va a mejorar ya sea la irrigación del campo, va de alguna manera a curar mejor este problema de desnutrición crónica infantil, va a mejorar la productividad del sector rural. O sea, cada uno tiene proyectos, y esos siempre hay fondos mientras el proyecto sea prometedor, ¿no? Eso siempre ha sido, hay que vender esos proyectos.
Son ya las 7 de la mañana con 21 minutos. Queremos agradecer por esta explicación, este análisis que ha realizado Pochun Lee, analista económico, catedrático también, que nos ha hablado acerca de lo que ha sucedido durante este año en líneas gruesas respecto a la economía de nuestro país y las proyecciones para el próximo 2023. Economista, muchísimas gracias, que tenga un excelente día y también me anticipo un excelente 2023. Excelente 2023, abrazos también a usted, Maritza, y a todo el equipo que hace Radio La Asamblea, ¿no? Siempre se les quiere, prometo estar ahí desde El próximo año lo vamos a tener aquí en los estudios. Seguro, seguro, seguro. Abrazos a la audiencia también. Muchas gracias. Gracias, economista. Excelente día. 7 de la mañana con 21 minutos. Usted escucha Voces en Acción, la esencia de la información. Usted escucha Voces en Acción, la esencia de la información. Las principales noticias que se generan en el país y el mundo en Voces en Acción. 7 de la mañana con 22 minutos. En este momento compartimos con ustedes el balance legislativo, las actividades que se han desarrollado durante este año 2022 en las comisiones parlamentarias. Nuestra compañera Lorena Espinosa de la Televisión Legislativa tiene la información. Los medios legislativos presentan Balance Legislativo 2022. Este es el balance de la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional y para conocer cuál ha sido el trabajo en este 2022 de esta mesa legislativa, vamos a dialogar con el asambleísta Washington Varela, presidente de esta comisión. Asambleísta, gracias por aceptar este espacio. Coméntanos un poco cuáles han sido los temas que ha llegado a la comisión. Si bien la comisión se ha enfocado en evaluar